Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por su paciencia. Hoy he tenido unas pequeñas dificultades y por eso me he demorado un poco en iniciar. Son las 7 de la noche, 10 minutos. Hoy estamos a miércoles 27 de mayo del año 2026. Vamos a continuar con nuestra reflexión que hemos titulado Serviteca Matrimonial, sentido de la comunicación en la vida conyugal. Hoy es la tercera, pero vamos a hablar de la pareja número dos, que es la pareja con hijos convivientes, es decir, con hijos que viven con ellos en la casa. Esa es la temática de esta noche. Y como les decía en sesiones anteriores, esto está basado en la investigación doctoral que hice sobre el sentido de la comunicación en la vida conyugal, un estudio fenomenológico, hermenéutico, existencial. Y está fundamentado en las entrevistas en profundidad realizadas con la pareja 2, la que les había dicho, parejas con hijos convivientes. Ahí, en esa reflexión que hemos venido haciendo, habíamos visto que enamorarse puede resultar muy fácil realmente, o aparentemente es muy fácil. Y normalmente lo que vamos viendo es que lo difícil no es la fase de enamoramiento, es la parte de permanecer la que hace que las relaciones de pareja sean complejas, no complicadas, complejas. Y en ese sentido, permanecer humanamente presentes, sobre todo cuando llega el cansancio, cuando llegan los hijos, cuando llegan las responsabilidades, cuando hay pérdidas, cuando hay conflictos familiares, cuando se generan frustraciones, cuando el tiempo va pasando, permanecer humanamente presentes es lo que se termina volviendo el gran desafío de la vida. Y las palabras están bien pensadas. Cuando digo aquí, permanecer humanamente presente, porque hay personas que permanecen presentes, pero como si fueran floreros. Permanecen presentes, pero como si fueran cosas, no como si fueran personas, como si fueran seres humanos. Acá no se trata solamente de permanecer presente, se trata de permanecer humanamente presentes. Esta investigación sobre el sentido de la comunicación en la vida conyugal no buscó estudiar simplemente cómo las parejas resuelven problemas. Ese no era el objetivo primordial. La investigación no buscó estudiar solamente cómo las parejas resuelven problemas. Por supuesto que tuve que abordar el tema, pero el objetivo principal era comprender cómo las parejas construyen sentido mientras atraviesan la existencia juntos. Y yo les había dicho en las sesiones anteriores que aquí hay que diferenciar entre lo que es la intención de casarse y el sentido del matrimonio y el sentido de la comunicación en el matrimonio. Cuando hablamos de la intención, estamos hablando del por qué hacemos las cosas. Cuando hablamos del sentido, estamos hablando del para qué hacemos las cosas. Entonces, la fenomenología, que es la herramienta con la que nosotros estamos iniciando nuestro estudio, no pregunta solamente qué pasó en el matrimonio joven, qué pasó en el matrimonio adulto con hijos en casa, qué pasó con el matrimonio o con la pareja de adultos con hijos que ya se fueron de la casa. No, la pregunta no era esa, la pregunta es cómo fue que vivieron esas parejas esos momentos de su vida. Entonces, vamos a hablar hoy de la pareja número dos. La pareja número dos representa una etapa profundamente distinta a la anterior. Se trata de una pareja con casi 30 años de matrimonio. La pareja que yo entrevisté tenía casi 30 años de matrimonio cuando la entrevisté. Los hijos vivían con ellos. La historia compartida, las heridas, los duelos, las crisis, la construcción de su empresa, de su negocio, la vida de fe, las responsabilidades, la transformación que fueron viviendo con el paso de los años, eso fue lo que me interesó averiguar. Eso fue lo que yo exploré fenomenológicamente, que me contaran cómo habían sido sus 30 años de casados,
casados por lo católico, cómo habían sido la convivencia cuando no tenían hijos, cómo fue la convivencia cuando llegaron los hijos, y eso es lo que yo quiero compartirles un poco en esta noche. Lo primero fue cómo empezó esa relación, el amor que nace en medio del caos. ¿Se acuerdan que la pareja anterior, la pareja joven, había empezado su relación conociéndose en un gimnasio? Esta pareja no comenzaron en un ambiente romántico. Esta pareja comenzaron en medio de una situación bastante rara, bastante extraña. Ambos estudiaban en la misma universidad y más o menos se habían visto en la universidad, pero en una de esas salidas había un operativo policial cerca de la universidad. Ella se llenó de miedo por la situación, incertidumbre, ¿cómo me voy a ir para mi casa? Estaba en la parada de bus cuando de pronto un desconocido que iba en su carro, en su camioneta, le dijo que si quería que la llevara. Y ahí, en ese momento, aparece algo profundamente humano. Muchas veces el amor no llega en medio del orden, a veces llega, como en este momento, en medio del caos. Imagínense ustedes en esa escena. A veces la vida desordena todo para que el amor encuentre su camino. Ella dice algo muy importante y lo dijo en estos términos: me tocó montarme con un extraño, me tocó montarme con un extraño. Todo amor suele comenzar así, encontrándose con alguien que todavía no conocemos completamente. Y eso es interesante porque de pronto dices, no, es que nos conocíamos desde chiquito, pero una cosa es ser amigos de chiquito y otra cosa es ya empezar una relación de pareja. Ahí es cuando tú te vas a dar cuenta que realmente no lo conoces, que realmente no la conoces. Y aún Y así, aún así, en medio de esa incertidumbre, decidieron abrir una pequeña puerta de confianza. Ese es el primer gran paso de la relación. Lo hizo la pareja anterior, la pareja uno. Ella se tomó un tiempo para poder permitirle a él acercarse a ella. Ahora, en la pareja número dos, las circunstancias casi que presionaron a que el encuentro fuera inminente. Ella aceptó, se subió a la camioneta y me imagino lo que iba pasando en ese trayecto, en esa camioneta. Todo lo que podían estar sintiendo, todo lo que podían estar mirando, porque cuando se está hablando de una experiencia existencial como esta, todos los órganos de los sentidos entran en juego. El olor de la camioneta, la luz, la iluminación, las posiciones corporales, la risa o la cara seria, todo eso iba jugando un papel importante en ese proceso. Recuerden que la comunicación es el centro de nuestra reflexión, sentido de la comunicación en la vida conyugal. Y una de las cosas que nos va mostrando este estudio es que la comunicación no ocurre solamente con las palabras. La comunicación ocurre con todo lo que significa la presencia del otro delante de mí. La presencia del otro delante de mí habla. Por eso yo les decía la semana pasada lo que planteaba Paul Václavic, uno de los grandes teóricos de la comunicación moderna, que él dice que es imposible no comunicarse. Sentado en la camioneta con un extraño, así estaba ella, y todo le hablaba, todo, la manera como la miraba, la manera como conducía, la manera, todo. Y él estaba en la misma situación, era una extraña y todo le hablaba, el olor, el vestido, el cabello como lo tenía. Entonces, todo amor comienza con un encuentro en el cual el otro comienza a revelarse
a mostrarse como realmente es. Ahora, ¿qué es lo interesante del amor cuando se da el chispazo de esa primera experiencia? Es que uno quiere conocer más, es que uno quiere averiguar más. Y entonces, ¿qué sucede? Que empieza la insistencia, el deseo no solamente de conocer, sino el deseo de que me conozcan a mí también. Y entonces él, en la entrevista, me contaba que él insistía, él la visitaba, él la llamaba, él esperaba una oportunidad. ¿Se acuerdan que con la pareja uno ocurrió algo similar? Él iba al mismo gimnasio de ella y él quería conocerla y utilizaron las redes sociales de ese momento, que era Facebook, el que más se estaba usando en ese momento, y la pareja número uno a través del Facebook que fue que empezaron a conocerse. Esta pareja número dos, que no es de la generación del Facebook, porque es una pareja que tenía 30 años de casado más o menos, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía, ni siquiera existía el BlackBerry. Entonces, ¿cómo empezaron a conocerse? Tenía que ser en vivo y en directo. Y él insistía, la visitaba, una cosa que hoy parece que no es tan necesario porque tú puedes acceder sin necesidad de visitar físicamente. La llamaba, esperaba una oportunidad. El ser humano necesita profundamente ser elegido. Entonces, fíjense en la imagen anterior, el conocimiento del otro normalmente implica una revelación. El otro, con su presencia, con su silencio, con su palabra, comienza a darme señales de quién es el otro. Ahora, la segunda gran reflexión es, todos nosotros necesitamos sentirnos elegidos. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Voy a adelantarles algo de lo que viene después. Buena parte de las crisis matrimoniales son el resultado de no sentirse elegido por el otro. Muchas de las crisis matrimoniales son el resultado de sentirse rechazado por el otro. Pero yo diría, peor aún, muchas de las crisis conyugales son el resultado de sentirse ignorado por el otro. Fíjense que son tres cosas distintas: sentirse elegido, sentirse rechazado, sentirse ignorado. Dejémoslo ahí. Seguimos. Esta pareja que se conocieron en esa situación caótica, un operativo policial cerca de su universidad, ella acepta subirse en la camioneta de un extraño. Ya lo había visto, ella sabía que estudiaba en la universidad, no era tan extraño, ella no era tan loca como para subirse en alguien que no, por lo menos no tendría idea de que no era un delincuente. Entonces se subió en la camioneta, se fue con él y ahí empieza el proceso de quiero que tú me reconozcas, quiero que tú me valores. Y él, en su insistencia, logró ese primer encuentro. Fueron a Pizza Hut, luego a un bar que quedaba cerca y luego vino el primer beso. El beso no fue solamente un contacto físico, el beso fue una forma de decir, te permito entrar en mi mundo. Entonces miren el proceso, el sentido de la comunicación en la vida conyugal. ¿Cómo se va transformando ese sentido? Porque es que la gente piensa que cuando yo digo el sentido de la comunicación en la vida conyugal es como si hubiera un solo sentido. No, cada momento hace que cada comunicación tenga un sentido. Uno es el sentido, mírenlo acá, uno es el sentido de la comunicación ahí. El sentido de la comunicación, cuando ella estaba esperando el bus, el transporte, el sentido de la comunicación es uno. ¿Para qué se están comunicando? ¿Para qué se estaba comunicando él cuando le dijo, ¿quieres que te lleve? ¿Para qué se estaba comunicando ella cuando con su comportamiento se sube en la camioneta y le está diciendo, sí, llévame? ¿Cuál es el sentido de la comunicación?
Aparentemente es te voy a llevar. Aparentemente es que bueno que alguien me está llevando. Pero lo que vamos viendo es que ese sentido inicial, cuando ya llegamos acá a la experiencia del primer beso, nos vamos dando cuenta que implícitamente en ese sentido de ven que te quiero transportar, hay también una posibilidad de un sentido nuevo. El sentido de quiero conocerte y si lo que veo me gusta, puede pasar algo más. Y entonces acá tenemos otro sentido de la comunicación, el sentido del beso. La intención del beso es por qué la besó, por qué lo besó. Esa es la intención. Y el sentido es para qué, qué buscaba con eso. Preguntémonos, ¿qué creen ustedes que ocurre en las parejas que están en crisis? Las parejas que están viviendo dificultades en su relación. Muy posiblemente se van a dar cuenta que las crisis se originan no solamente, vuelvo a la diapositiva anterior, no solamente porque la persona no se siente elegida o se siente rechazada, sino que también todo lo que acontece pierde su sabor, pierde su sentido. Cuando tú te sientes elegido, el sentido del beso es otro. Cuando tú te sientes rechazado, te pueden besar, pero el sentido del beso es otro. Y cuando tú te sientes ignorado, te pueden besar, pero el sentido es otro. El acontecimiento es el mismo, un beso. Ahora, observen la imagen. Observen a la mujer besando al muchacho y el muchacho besando a la mujer. Y mírenla con esta pregunta. Mientras la observan, respondan. Imagínense esa escena en donde ella lo eligió a él, se siente bien con él, lo admira a él. Y esa misma escena, él eligiéndola a ella. ¿Cuál sería el sentido de ese beso? Ahora hagamos la misma mirada, miremos la misma escena, pero con esta pregunta. Ella no siente nada por él no siente nada por ella, le es indiferente. Han llegado a un punto en donde la relación ni fu ni fa. ¿Para qué se están besando? ¿Para qué creen ustedes que se están besando? Observen los labios de esa pareja besándose, con esa pregunta, con ese contexto nuevo. Ahora les voy a cambiar el contexto nuevamente, una vez más. La misma escena, el mismo beso, miren los labios. No solamente estamos hablando de alguien que no elige al otro, no solamente estamos hablando de alguien que le es indiferente, no. Ahora imagínense esa misma escena, pero ella lo rechaza a él. En su interior, en su corazón, lo que siente es rabia, rechazo. Y él lo mismo, pero se están besando. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el para qué? Entonces, buena parte de la crisis de las relaciones de pareja, cuando se proyectan a largo plazo, esas circunstancias cuentan, esas circunstancias influyen. Pero ahora, imagínense la misma escena, pero ellos no están pensando en una relación a largo plazo, ellos están pensando en una relación cortica. Cuando la relación es cortica, da lo mismo si te eligen, si no te eligen, si es indiferente, no es indiferente, pero si la cosa es a largo plazo, la situación cambia, porque a largo plazo, ese beso de alguien que te rechaza te va a afectar psicológicamente e incluso te va a afectar físicamente. Ese beso de alguien para el cual tú eres indiferente te va a afectar. Es como el beso de Judas. Entonces, en esta pareja, cuando me estaban compartiendo su experiencia, veíamos que ese primer beso en ese contexto mágico, después de todo, voy a repetirle las diapositivas, la situación caótica, el operativo policial, ella acepta irse con él,
Van en la camioneta, se van conociendo, van profundizando en la relación, él la busca, ella deja que la busque y por fin viene ese primer beso. ¿Qué viene después? Empieza a aparecer todo lo que yo soy, es decir, mi pasado, todo lo que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida. Y eso implica que hay huellas dentro de mí que no solamente son huellas en mi mente, sino que son huellas también en mi cuerpo. En las entrevistas apareció algo profundamente importante, la tensión entre sexualidad, confianza, miedo y entrega. La intimidad corporal no aparece aquí como simple deseo biológico, aparece como una experiencia existencial de exposición, porque entre más se va profundizando en la intimidad de la pareja, llega un momento en que la intimidad pasa de contarse secretos, de abrir el corazón, a desnudarse. Entonces, ya no se trata solamente de una desnudez psicológica, sino de una desnudez física. Y ahí aparece el cuerpo, nuestro cuerpo. El cuerpo humano no solo siente, el cuerpo humano también recuerda, también teme, también interpreta y también espera. Y esto, las parejas, en la medida en que van avanzando de la desnudez psicológica, de la desnudez emocional a la desnudez física, se van dando cuenta que el amor no es solamente palabras, no son solamente silencios, es también cuerpo, es también piel, es también miradas, es también olfato, es también gusto, es decir, los órganos de los sentidos, ya les he dicho, el amor pasa por los órganos de los sentidos. No es nuevo, esto es una frase hasta filosófica. Decían en la Edad Media que nada llega al intelecto si antes no pasa por los sentidos. Y entra también en escena algo que es muy importante en toda relación de pareja, el pasado. Las parejas no solamente quieren conocer el presente, las parejas empiezan a conocer también el pasado de la pareja. Empiezan a averiguar para poder saber quién eres tú, para poder saber quién eres tú, para poder saber quién soy yo. No me basta con el presente, no me basta con tus sueños, con lo que tú quieres alcanzar. Necesito saber de dónde vienes. Entonces, en la pareja, estaba entrevistando yo, encontramos con que había una relación de él antes de ella, antes de la que hoy es la esposa. Tenía una relación con alguien y eso lo había marcado. Había una cierta desconfianza, un cierto miedo, una comparación. Nadie llega completamente libre a una relación. Todos llegamos con una historia y a veces las historias se comparan, a veces generan desconfianza, a veces generan miedo, a veces hay heridas, hay temores, a veces esas relaciones previas dejan huella. Pueden ser positivas, pero también pueden ser traumáticas. En medio de esa situación, esta pareja que estaba en su proceso de noviazgo, habían terminado, tenía una discusión, había pasado algo y habían terminado. Pero ocurre algo, en cierto modo guardaban el deseo de mantener la comunicación. Cuando murió la mamá de ella, yo primero, ella lo buscó, lo llamó. Cuando murió la mamá de él, ella también y él también se buscaron. ¿Por qué los momentos límites? Sufrimiento, la muerte de alguien, una enfermedad. ¿Por qué en los momentos límites el ser humano busca aquello que siente como su hogar, aquello que le genera paz, aquello que le genera tranquilidad? Y en ese contexto, cuando ella pierde a su madre, la mirada apunta hacia él.
Cuando él pierde a su madre, la mirada apunta hacia él. En el dolor no buscamos a cualquiera. En el dolor buscamos a quien nos hace sentir en casa, porque allí en medio de la pérdida aún existe algo que nos sostiene. Y a eso nosotros le llamamos amor. A veces el dolor nos recuerda dónde es que está nuestro hogar. En ese contexto, para esta pareja, el matrimonio se fue volviendo una necesidad existencial. Y ese proceso de empezar a pensar en el matrimonio estaba enmarcado por un contexto que suele ser el contexto de muchas parejas cuando empiezan. No había mucho dinero, pero sí había mucha incertidumbre, había conflictos familiares, había presión social y había heridas recientes. Pero aún así, en medio de eso, deciden casarse. El matrimonio aparece aquí no como un espectáculo, aparece como una necesidad existencial, la necesidad de construir un refugio, un lugar seguro, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Ellos decían, no teníamos todo resuelto, pero teníamos la decisión de construir algo juntos. No fue perfecto, pero fue real. Y como ellos mismos lo dijeron, fue nuestra decisión. Y cuando lo hacen, miren todo lo que está en juego. Había presión social, no había mucho dinero, había incertidumbre, había conflictos, había heridas recientes, pero también había una decisión, la decisión de construir un proyecto juntos. Para esta pareja, el matrimonio era visto como un salvavidas. Ella dice, él era mi salvavidas. Y esta frase es profundamente importante, porque muchas veces el amor no aparece cuando estamos completos, cuando todo está perfecto, cuando todo está en equilibrio, no. Aparece a veces cuando estamos intentando no hundir. A veces el amor no es un lujo, es un refugio. El sentido religioso del matrimonio para esta pareja. Ellos son católicos, entendían el matrimonio como un sacramento, querían consolidar una familia y sobre todo, ambos coinciden en decir, esa era la tradición. Para esta pareja el matrimonio católico no era solamente un rito, era una forma de darle estabilidad ontológica a la existencia. Dicho en palabras más sencillas, el matrimonio era una manera de ser feliz, una manera de ser mejor. ¿Mejor de qué? Mejor de lo que tenían. Casarse era organizar la vida, crear un hogar, encontrar un rumbo y darle permanencia a ese vínculo que ya se había construido. Luego llegan los hijos y con los hijos la comunicación también se transforma, cambia, cambia de tono. Cuando llegan los hijos, muchas veces la pareja deja de hablar como pareja y empiezan a hablar solamente como un sistema funcional. Y aquí viene otro factor de crisis para la pareja. Las crisis no son solamente existenciales, también son funcionales. También dependen de cómo la pareja funciona. ¿Quién lleva los niños al colegio? ¿Quién compra lo de la casa? ¿Pagaste el recibo? ¿Hiciste la tarea? ¿A qué hora es la reunión? ¿Quién recoge a los niños? Entonces, esta pareja empezó a vivir lo que viven muchas parejas con hijos. Dejan de ver el matrimonio, la relación conyugal como una prioridad y empiezan a priorizar el ser papá. Antes que pareja, ahora son papás. Antes éramos nosotros contra el mundo, ahora son papás y ahora hablan menos de ellos y hablan más de los hijos.
Y aparece otro riesgo adicional. Dentro de esa visión funcional, empiezan a darle prioridad a las necesidades básicas y entonces se vuelven proveedores. Antes era solo el hombre, ahora parece que el asunto es compartido. ¿Cómo proveer lo básico para sobrevivir? Aparece uno de los dramas silenciosos de muchos matrimonios, personas que aman profundamente, pero que terminan comunicándose solamente desde las responsabilidades. Trabajo, facturas, gastos, pensiones, cansancio, problemas. ¿Dónde quedó nuestra relación? Se preguntan muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de nosotros? Él se convirtió, estoy hablando de esta pareja, ¿oyeron? De pronto en otras parejas la cuestión se reparte de otra forma, pero en esta pareja él se convirtió en el que paga, el que resuelve, el que sostiene, el que carga, el que no se detiene, el proveedor. Ella no necesita otro proveedor, ella necesita a su compañero real, no un cajero automático. Las responsabilidades son necesarias, pero, ojo con esto, cuando ocupan todo el espacio, el amor queda sin lugar para respirar y la comunicación se vuelve funcional y no emocional. Cuando el papel del proveedor ocupa todo el espacio, el vínculo emocional se empieza a apagar. Ellos organizan sus vidas desde roles muy claros. El proveedor, la cuidadora. Así se organizaron. Ambos son necesarios, ambos son roles importantes. El proveedor trabaja, genera ingresos, toma decisiones económicas importantes, protección material. La cuidadora cuida el hogar, acompaña, educa, sostiene lo emocional, construye vínculos importantes con los hijos. Cuando los roles se vuelven rígidos, ahí es cuando está el problema. La pareja deja de verse y empieza solo a funcionar, empieza solo a sobrevivir. Y empieza a aparecer algo muy peligroso en las relaciones de pareja, que son los espacios vacíos. Hay una ley de la física que lo dice con claridad. Todo espacio vacío tiende a llenarse. Todo espacio vacío tiende a llenarse. Cuando el corazón del esposo está vacío, de algo se va a llenar. Cuando el corazón de la esposa está vacío de amor, de algo se va a llenar. Los roles dan orden, pero el amor es el que le da sentido a la relación. Y el sentido necesita diálogo, presencia y elección mutua. Ella, en esta pareja, sostiene todo lo que otros no ven. En medio, a veces, por ahí, aparecía el nosotros de la relación. Y él carga con lo que otros no notan. Es decir, todos se sienten cargados y todos se sienten poco valorados. Para ir finalizando, la comunicación en la vida conyugal, en esta pareja número dos, empieza a ir mostrando lo valioso que es entenderla como presencia, la comunicación entendida como presencia, presencia humana, lo que les decía al comienzo. No es la presencia de un objeto, no, no es la presencia de un muñeco, no. Sí, aquí no se trata de que me casé con una muñeca de caucho o con un hombre de caucho, no, aquí estamos hablando de seres humanos de carne y hueso, que tienen sentimientos, que tienen emociones. La presencia es la presencia de un ser humano, no de un objeto. Ellos trabajaban, vivían en el mismo lugar, que también es otra cosa. A veces hay parejas que trabajan y conviven, pasan todo el tiempo en el mismo espacio, pero el asunto es que no se trata de estar juntos, sino de estar presentes. No se trata de compartir tiempo, se trata de compartir un mundo. Comparten espacio, comparten tareas, comparten hogar, pero no siempre comparten el corazón. Ojo, mismo techo, mismas rutinas, pero vidas paralelas. Mismo lugar, pero distintos mundos. La comunicación no es estar cerca, la comunicación es elegirse una y otra vez. La presencia física
no siempre es presencia emocional. La convivencia permanente no garantiza encuentro profundo. Uno puede pasar todo el día junto a alguien y aún así sentirse solo. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ir recogiendo ideas, ideas de lo que hemos estado mencionando hoy. La pareja número uno nos mostró que el sentido de la comunicación que ellos tenían apuntaba en una dirección: construir una relación estable y duradera. La pareja número dos nos está diciendo que el sentido de la comunicación en esta pareja con hijos apuntaba en otra dirección. Ya no se trataba solamente de empezar a construir un proyecto, ahora se trata es de cómo permanecer en ese proyecto. La primera es una comunicación para construir, la segunda es una comunicación para permanecer. Pero, como veíamos en el diálogo que estábamos presentando, esta pareja corre unos riesgos que corren todas las parejas que quieren permanecer juntos. Y es el riesgo de la rutina, el riesgo del cansancio, el riesgo de olvidar que son pareja y darle solamente prioridad al ser papá. Y cómo en esa comunicación la vida de fe, porque están casados por lo católico, puede jugar un papel determinante para esta pareja, y así lo dijeron en las entrevistas, aunque no son los católicos más practicantes, sí ven la importancia y sí practican la vida de oración, el momento de compartir reflexiones espirituales, y ellos fueron creciendo también en ese proceso. Entonces tenemos pareja uno, el sentido apuntaba a construir. Pareja número dos, el sentido apunta a cómo permanecer. Y bueno, bien o mal, 30 años juntos, 30 años en donde con reflexiones, con autocrítica han ido madurando y creciendo. La próxima semana vamos a hablar de la pareja número tres, que es la pareja con hijos que ya se fueron de la casa. ¿Cuál es el sentido de esa pareja? Bueno, eso se los contaré la próxima semana. Ya por lo menos nos queda claro cuál era el sentido para la uno y para la 2. Ahora vamos a mirar cuál era el sentido para la 3. Y ahí vamos a ir sacando conclusiones también. Todo esto nos ayuda a entender que las relaciones de pareja son dinámicas, son únicas, irrepetibles, irreemplazables. El sentido puede cambiar de un momento a otro. El sentido emerge de todos estos factores que hemos visto: la convivencia, los silencios, los olores, la posición corporal, la manera como nos vestimos, la manera como nos peinamos. Todo eso es forma de comunicarnos. Entonces, la próxima semana los invito, porque ya estamos llegando al final de este proceso, nos falta la pareja número 3 y en la última sesión voy a presentarles todas las conclusiones que nos va dando esta investigación. Espero que estas reflexiones nos ayuden también a tomar conciencia de cómo nos estamos comunicando. Ya lo veíamos. Un beso, un simple beso puede cambiar de sentido. Puedes besar eligiendo a tu pareja hoy, mañana la puedes besar con indiferencia, pasado la puedes besar con rabia, y es el mismo beso, son los mismos labios, pero el sentido puede cambiar. Ahora yo les dejo esta pregunta: ¿cómo se están besando ustedes hoy? Yo les dejo esta otra pregunta: ¿creen ustedes que se puede construir una relación de pareja próspera, armónica y feliz sin comunicación, sin una comunicación de calidad? No me respondan, piénsenlo y después seguimos conversando. Si hay preguntas, es el momento para hacerlas. Si no, entonces nos vemos la próxima semana. Escucho las preguntas si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, o si quiere escribirla aquí en el chat de la plataforma que estamos usando, que es la plataforma Zoom. ¿Alguna pregunta? ¿Todo silencioso?
Bueno, muchas gracias entonces y la próxima semana nos seguimos viendo ya para finalizar en estas reflexiones sobre el sentido de la comunicación en la vida conyugal. Feliz Mauricio, noche. Dime, te escucho. buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches, Karina. Mauricio, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, tú mencionas que cuando llegan los hijos, sí, digamos, la comunicación cambia, pero o sea, ¿cuáles son como tus recomendaciones o tus tips para que esos momentos de pareja no se pierdan eh, Ajá. y que esa llama no se apague en el día a día? Bueno, Karina, va a sonar a que te estoy sacando el cuerpo, pero no te estoy sacando el cuerpo. Estamos en la fase inicial de presentar los resultados de las entrevistas. La fase propositiva la voy a presentar en la última sesión, que es cuando yo recojo todo, hacemos un repaso de pareja, de cada una de las tres parejas, y ahí yo les voy a decir, miren, esto que me presentó la investigación nos da herramientas para entender cómo podemos mejorar la calidad de la comunicación. Y para poder hacer eso, yo necesito que tengan todo el contexto, todo el panorama. Entonces, yo te pido un poquito de paciencia para que cuando lleguemos allá yo te pueda dar una explicación completa y no una explicación incompleta que te la podría dar ahora, pero sería incompleta. Yo prefiero que tengas todo el conjunto, todo el panorama, porque la primera gran conclusión que ya nos va quedando claro es que no existe un sentido, hay que construir. Y ese sentido se construye, cuando estamos hablando de relación de pareja, se construye precisamente comunicándonos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo podemos hacer que la comunicación sea efectiva? Que la comunicación realmente responda al momento en el que estamos viviendo, al momento en el que estamos viviendo, porque no es lo mismo una pareja joven sin hijos que una adulta con hijos y una adulta que ya no tiene hijos en la casa. Ahí cada contexto te va dando las pautas, digámoslo así, de la comunicación. Pero yo sí prefiero que esperemos al último momento para darles toda la visión, porque voy a darles dos respuestas, lo que yo llamo la respuesta ontológica y la respuesta funcional. El problema es que hoy en día la mayoría de los libros de pareja nos dan solamente la respuesta funcional, como si fuera una receta de cocina que si tú la aplicas te va a salir un jugo de mango, por decirlo así. O si tú aplicas la receta bien, vas a poder tener una torta que siempre va a estar estandarizada y va a ser siempre la misma torta. Esas son las visiones funcionales. ¿Y qué sucede? Que cuando la gente aplica funcionalmente esas recetas, normalmente se sienten decepcionados porque el asunto no es solamente de aplicar una receta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo recomiendo mucho el libro de los 5 lenguajes del amor. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para que ese libro que es funcional te dice, tú quieres tener una mejor comunicación? Entonces, identifica el lenguaje de amor de tu pareja, por decir algo. Si eso fuera así de fácil, aplicar una receta, no había crisis matrimoniales. El problema es que no se trata solo de aplicar una receta. Hace falta el componente ontológico, el componente existencial. Supongamos que tu lenguaje de amor, Karina, supongamos que tu lenguaje de amor son los regalos. ¿Sí? Tú te sientes amada cuando te dan regalos. Y tu marido es lo más simple para dar regalos. Y entonces él, para quitarse ese problema de encima, porque eso no es su lenguaje, él te regala siempre un bono para que tú vayas y te compres lo que a ti te guste. ¿Sí me explico? Entonces, en teoría, él está cumpliendo con la tarea, está haciendo la función, te está dando un regalo. Pero tú, Karina, tienes un lenguaje de amor en el cual eso no es un regalo. Eso es una manera de manifestar desprecio o indiferencia. Porque para la persona cuyo lenguaje de amor son los regalos, lo importante no es que le den cosas. Lo importante es que cuando le den algo, la persona sienta que el otro pensó en ella. Supongamos, y esto es historia de la vida real, que mi esposa no tiene el lenguaje de los regalos, pero le gustan los regalos. Y yo creo que lo conté la vez pasada. Yo les traía siempre chocolates cuando venía de viaje, cuando era novio y viajaba, yo le llevaba chocolates. Y cuando nos casamos, yo le llevaba chocolates. Yo llegaba a la casa después de un viaje y le llevaba chocolates. Al año más o menos o 2 años de estar casado, ella me llamó y me dijo, Mauricio, ven acá, tú sabes que a mí me gustan los chocolates. Y ella dijo, sí, claro.
Y yo le dije, sí, por supuesto, por eso te traigo chocolates. Y ella me dice, mira, de todos los chocolates del mundo, esos que tú me traes son los únicos que no me gustan. Esa marca me parece horrible. Entonces, Karina, yo estaba haciendo mi tarea, yo estaba teniendo una comunicación funcional. El libro de los lenguajes del amor dice que a la persona que le gustan los regalos hay que darle regalos. Yo le daba regalos, pero como estaba simplemente haciendo la tarea, yo no averiguaba ni cuál era el chocolate que le gustaba, si eran, no, yo buscaba los más baratos, lo que me fuera más rápido para comprar, porque yo estaba funcionando bien, estaba haciendo la tarea. Pero la comunicación no es solamente lo funcional, la comunicación es también ontológico, existencial. Yo tengo que expresarle al otro que el otro es importante para mí. Entonces, eso que estamos viendo ahora, la pareja joven, la pareja adulta, con todo lo que en las entrevistas nos fueron soltando, nos van a dar la base para poder entender que el amor no es solamente funcionar bien, el amor es ser bien, no solamente es estar bien, es ser bien. Dicho de una manera muy simple, de pronto hasta demasiado simple, una relación de pareja para que funcione bien necesita que la pareja, que las personas sean buenas personas, que las personas sean buena gente, que las personas sean existencialmente personas auténticas, no personas falsas, no personas de doble cara, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir mirando. Entonces, Karina, no te respondo, pero tampoco te dejo de todo la pregunta sin responder. Vamos a mirar elementos funcionales para funcionar bien, pero también vamos a ir viendo elementos que son existenciales y ontológicos que nos recuerdan que para poder ser un buen esposo, uno tiene que ser buena persona. Que para poder ser una buena esposa, tiene que ser buena persona. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Es lo que vamos a ir mirando poco a poco. Por lo pronto ya nos va quedando claro que estas dos parejas, en su proceso de construir la relación, fueron dándole prioridad a lo que en ese momento era importante para él. La pareja joven quería construir la relación, la comunicación se hacía en función de eso. La pareja adulta quería permanecer juntos, querían fortalecer la permanencia, la comunicación empezó a girar en torno a cómo podemos permanecer juntos. Ahora viene la pareja número 3. Vamos a ver cuál es el sentido de la comunicación para ellos. Y cuando tengamos la línea, vamos a ir sacando conclusiones mucho más prácticas que nos van a traducir esto que suena de pronto un poco psicológico, filosófico, científico, en un lenguaje mucho más cotidiano y más fácil de digerir. Cómo ser felices juntos, cómo poder construir una relación saludable. Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, lo estoy leyendo, lo estoy investigando, que se llama Harmon Rosa. Él está planteando la pregunta de lo que él llama cómo poner en práctica el buen vivir, la vida buena, la buena vida, cómo llevar una buena vida juntos, una buena vida en general, cómo podemos vivir una vida buena, no una vida mala. Entonces, eso es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Cómo podemos hacer que la relación de pareja sea una relación buena, que podamos llevar una buena vida juntos? No sé si con eso te dejo un poco más claro el panorama, Karina, o si necesitas algo que te responda urgente, pues dime, Mauricio, no me dejes así y yo te trataré de responder con más precisión. Karina, tienes el micrófono en silencio, no te estoy escuchando. Ahora sí. Eh, Se abrió, pero se volvió a cerrar. Hola. Hola, hola, sí. Bueno, sí, vamos a hacerte caso y seguimos en la programación como tú la llegas y vamos mirando en el camino que otras preguntas surgen. Muchas gracias. Ok, pero va quedando claro que vamos paso a paso porque estoy contándoles lo que las parejas me dijeron para después hacer el gran cierre y sacar cuestiones más prácticas, digámoslo así. Bueno, entonces
Muchas gracias por su compañía. 8 de la noche. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal para hacer el cierre de las entrevistas. Vamos con la pareja número 3 y nos quedaría faltando una última sesión, que es la sesión conclusiva, donde presentamos todas esas cuestiones prácticas que nos pueden ayudar a tener una buena vida, una vida buena. Lena, sí. A veces es difícil cuando el otro se hace el sordo, pero hay que mirar cómo recuperamos la audición. Eso lo vamos a ir mirando poco a poco. Un abrazo a todos, feliz noche y que descansen. Gracias, igualmente, profesor. Que le vaya bien. Gracias.